¿Qué pasa, aventureros? ¿Queréis saberlo todo sobre las placas solares? En este vídeo os lo cuento. Bueno, como os decía en la entrada, en este vídeo os voy a hablar de las placas solares y voy a ayudaros en vuestra decisión para saber si la necesitáis o no la necesitáis y luego, sobre todo, qué placa elegir. Así que vamos para adentro. Antes de ponerme a explicaros nada de las placas, vamos a reflexionar un poco. ¿Realmente necesitas una placa solar? ¿Qué tipo de viaje tienes pensado hacer? ¿Vas a ir de hoteles? ¿Vas a ir de campings? ¿Vas a alojarte en casas? ¿O vas a ir de autosuficiencia? ¿Vas a estar alejado de la civilización durante días y días o semanas? Porque si tienes pensado estar en alojamientos por lo menos 2 o 3 días a la semana, ya te digo de mano que no necesitas una placa solar. En cambio, si tu idea es hacer algo más autosuficiente, sin depender de nadie, sin depender de casas, sin depender de enchufes, puede que la necesites. ¿Cuánto va a durar tu viaje? ¿Un fin de semana? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿15 años? El nivel de inversión que requiere una placa solar para hacer un viaje de fin de semana o hacer un viaje de 15 días al año, yo creo que no merece la pena. Una placa solar de calidad no es barata y no la vas a rentabilizar si solamente la usas 15 días al año. Por lo tanto, en mi opinión, a menos que estés pensado en hacer un gran viaje, no merece la pena tampoco que tengas una placa. ¿Qué aparataje electrónico llevas? ¿Para qué quieres la placa? ¿Para un teléfono? ¿Para el MP3? ¿O llevas 15.000 cacharros electrónicos como yo? Que si cámaras, que si portátil, que si el iPad, que si no sé qué, que si el frontal con USB. Para cargar únicamente un teléfono o un MP3 tampoco te hace falta una placa solar. En cambio, si llevas un montón de cacharrería, sí que te lo puedes llegar a plantear. ¿Cómo andas de presupuesto? Porque las placas solares, por desgracia, no son muy baratas. Una como esta sí que te puede costar 30 euros. Pero una como esta vale más de 300. Si tu presupuesto no es muy grande, casi merece más la pena que inviertas en otras cosas. Y por último, ¿a dónde y cuándo quieres ir de viaje? Porque las placas solares no funcionan igual en el invierno de Noruega que el verano de Noruega. En el invierno de Noruega poco ven el sol, en el verano prácticamente tienen 24 horas de sol. Bueno, sol o luz, porque sol en Noruega puede que tengas o puede que no. Por lo tanto, ¿quieres hacer un viaje de autosuficiencia en la Patagonia en verano? Puede servirte una placa solar. ¿Quieres irte a Noruega en invierno a ver las auroras boreales? Pues no te hace falta una placa solar. Pero haberte aclarado un poco las ideas con esta pequeña introducción. Vamos ya a hablar de la electricidad y de las placas. Pero antes yo creo que es interesante que hagamos un pequeño repaso de lo que es la electricidad y todo eso de los voltios, los amperios y los vatios, que es un cacao. No te vayas. Bueno, ¿se ve bien esto? Para poder entender bien cómo funcionan y cómo elegir nuestra placa solar, vamos a hacer un pequeño repaso a la electricidad. Y vamos a hacerlo con este símil. Esto es un grifo. Se ve, ¿no? Aquí el grifillo aquí y tal, y aquí una gota cayendo, ¿vale? Por aquí tenemos los voltios. Los voltios vamos a representarlo con la presión del agua. La presión que sale del grifo. Una vez que abrimos el grifo, pues nos puede salir más presión o menos presión. Los voltios son la medida de la tensión eléctrica. Por ejemplo, en un enchufe podemos tener 220 voltios. Por aquí, saliendo del grifo, tenemos los amperios. Los amperios es la cantidad de electricidad que pasa por un conductor. En este caso, la cantidad de agua que pasa por el grifo. Aquí podemos tener 7 bares de presión, pero si el grifo está cerrado no nos sale nada de agua. Por lo tanto, una vez que abramos el grifo, dependiendo de la presión que tengamos y del tamaño del grifo, nos saldrá más o menos agua. Los amperios, cantidad de agua que pasa. Y por último, representado en este vaso, tenemos los vatios, la energía total. Por lo tanto, para saber los vatios, tenemos que saber cuántos voltios, o sea, la velocidad con la que sale el agua, y cuántos amperios, el tamaño del grifo. Cuanto más voltios tenemos aquí, o sea, más presión o más velocidad, y más amperios, o sea, más tamaño del grifo, pues más vatios tendremos. Se rellenará primero el vaso. ¿Os ha quedado claro? Vamos a complicarlo un poco. Nuestra placa solar o nuestra batería tiene un puerto de USB. La cantidad que pasa por este puerto USB se mide en amperios, como aquí. ¿Realmente funciona una placa solar? Pues si tenemos 12 vatios saliendo de la placa solar o de la batería de 2,1 amperios, estaremos cargando el 1% de la batería de nuestro móvil por minuto. Prácticamente lo mismo que con un enchufe. No está mal, ¿no? Pero claro, esto no va a ser siempre, porque por la noche va a ser que no funciona, ¿no? ¿Cuándo funciona mejor y cuándo funciona peor una placa solar? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la luz solar tiene que ser directa. No vale dejar nuestra
placa solar dentro del coche porque va a tener un filtro, va a tener el filtro del cristal. Por lo tanto, va a empeorar la capacidad y la velocidad de carga de la placa. Obviamente, tampoco carga igual un día soleado que un día nublado, un día lluvioso. Sobre todo el día lluvioso ya podéis guardarla, porque aparte de que no cargas, igual se moja y se estropea. Lo mismo que carga diferente a las distintas horas del día. Pues no va a cargar lo mismo al amanecer o al anochecer que al mediodía. Las mejores horas son entre las 12 y las 3 más o menos, cuando el sol está más arriba, está más perpendicular. Y lo último, como es obvio, no va a cargar lo mismo si los rayos del sol están cayendo así que si le están cayendo así de lado. Por lo tanto, cuanto más perpendicular a los rayos del sol esté la placa, mejor va a cargar. Ya sabes si la necesitas o no. Ya sabes cómo funciona. Ahora vamos a hablar de los tipos de placas. Básicamente en el mercado hay placas solares con batería incorporada o sin batería. Esta, por ejemplo, tiene aquí una batería. Esta batería no se puede sacar. Hay otras placas que no vienen con batería. Es solo la placa y tiene un conector. Tú tienes que conectar una batería a esta placa. Una batería como esta, por ejemplo, una batería externa. Otras placas como esta tienen una batería que se puede quitar. La ventaja es que estas baterías se pueden cargar en enchufe y la puedo utilizar independientemente de la placa. ¿Que me voy el fin de semana no sé dónde y va a llover? Pues me puedo dejar la placa en casa y me llevo solamente la batería. En cambio, con esta no, me tengo que cargar con todo este cacharro, que tampoco es que sea muy grande, pero bueno. Por lo tanto, cuando vais a comprar la placa, puede venir sin ningún tipo de batería, esas serán más baratas, pero tenéis que vosotros comprar una batería. Puede venir con una batería incorporada que no se puede sacar, o puede ser como esta que viene con una batería que se puede quitar. La ventaja de esto también es que puedes comprar más baterías como esta. Cuando tienes una cargada, la cambias, pones otra y siempre vas teniendo ahí jugando con quita y pon. Y si continuamos hablando de las baterías, tenéis que tener en cuenta la capacidad que tienen. Esta batería pequeña que está aquí metida tiene una capacidad de 3000 miliamperios. Las capacidades de las baterías se miden en miliamperios. ¡Miliamperios! Como os decía, esta tiene una capacidad de 3000 miliamperios. Esto da para cargar un móvil una vez y poco más. Esta, en cambio, son 20.000 miliamperios. 20.000 miliamperios da para muchas cargas de móvil y, sobre todo, da para un 70-80% de carga del portátil. De este portátil, un Mac Pro de 13 pulgadas. Por lo tanto, cuando vayáis a comprar vuestra placa, mirar si tiene batería, y si tiene batería, mirar qué capacidad de carga tiene. 3000 va para un móvil y poco más. Una batería como esta, 15.000, ya daba bastante más, pero esta batería no vale para cargar el portátil. En cambio, esta tiene 20.000, da para muchas cargas de móvil o incluso puedes cargar el portátil con ella. Porque eso es otra cosa que tenéis que tener en cuenta, la conectividad que tiene. Si os fijáis, aquí tiene un puerto USB y aquí tiene dos agujeritos. Esos agujeritos son la toma para la carga, porque esta batería, igual que esta batería, se puede cargar directamente en un enchufe, y luego tiene una toma de salida, la toma de salida para conectar el portátil, cosa que no tiene ni esta batería ni esta batería, solo tienen salidas de USB. Por lo tanto, si vosotros vais a trabajar con un portátil, vais a necesitar una batería de estas, una batería grande, pero en cambio, si solamente necesitáis aparatos que se carguen por USB, no os merece la pena hacer la inversión que es esta batería. Hay placas solares mucho más económicas que esta. La ventaja de esta placa con esta batería es esa, que puedes cargar el portátil. Pero si vosotros no vais a cargar el portátil, no os hace falta. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta son las potencias, tanto de la placa como de la batería. Esta placa, por ejemplo, tiene una potencia de 11 vatios. Recordamos, los vatios, es esto. La velocidad a la que fluye la electricidad y la cantidad de ella que pasa. Cuantos más vatios tengamos en la placa, más rápido nos va a cargar la batería. Pero la velocidad de la carga de la batería no depende solo de la placa, depende también de las baterías, como es obvio. Por ejemplo, esta batería tiene una potencia de carga de 20 voltios y 1,2 amperios. Esta pequeñita, en cambio, 5 voltios y 0,5 amperios. La velocidad de salida también influye porque puede cargar muy rápido la batería, pero luego salir muy despacio. Esta a 19 voltios, 3 amperios. Y esta a 5 voltios, 0,5 amperios. Así que, como estáis viendo, el amperaje es bastante importante. Puede pasar de 0,5 como esta a 2,1 como esta. Y todo este rollo que os acabo de contar de voltios, amperios, de vatios, de grifos, de leches, se resume básicamente en: ¿el dinero que vas a invertir en la placa merece la pena? ¿Le vas a sacar el rendimiento que cuesta una placa? ¿Puedes apañarte con baterías externas y enchufándolas una vez a la semana? Una batería como esta vale 30 euros. Una batería como esta vale 120 euros. La placa con la batería vale más de 300 euros. Igual, en vez de una placa, con un par de baterías tienes suficiente y te ahorras la mitad de lo que cuesta todo. Esa ya es decisión tuya, que lo valores y que lo decidas. Espero haberte ayudado a decidirte si necesitas realmente una placa solar o no. Si tú me quieres ayudar a mí, puedes suscribirte a la comunidad Vique Canine. Te dejo un enlace en comentarios. Nos vemos cada día aquí en Vique Canine. ¡Chao!